Bueno, nuevamente estamos aquí en Bonamedic, en Nuevo Chimbote, con el doctor Roberto Álvarez, y ahora el tema es problemas de la próstata. Y mucha gente quiere saber, porque hay mitos, hay verdades. Doctor, adelante. ¿Qué tal? Buenos días, Chimbote. Buenos días, Nelson. Y nuevamente aquí estamos hablando sobre un tema muy importante que afecta en este caso a los varones. La próstata es una glándula que se ubica en contigüidad con la vejiga. Todos los varones tenemos próstata, nacemos con la próstata. Es una glándula que cumple muchas funciones en nuestro cuerpo. Y esta va creciendo conforme pasan los años, ¿no? Alcanzando ya tamaños que podrían generar en algunos pacientes problemas a partir de los 40, 45 años, a partir de los 50 en algunos. Entonces hay que tener en cuenta de que esta glándula prostática es una glándula, como les mencionaba, que tiene algunas funciones, pero cuando empieza a crecer mucho o se inflama o se infecta, trae algunos problemas. Muchos varones tienen cierto temor, pudor de hablar de la próstata, porque lo relacionan inmediatamente con un tema invasivo, que es el tacto rectal. Y si bien ciertamente es uno de los métodos todavía válidos para evaluación de la próstata, hoy en día vamos a hablar acerca de otras alternativas que también se pueden utilizar para evaluar este órgano tan importante en los varones. Cuando hablamos, por ejemplo, de una de las principales razones de consulta de la próstata, es el crecimiento prostático, lo que se llama la hipertrofia prostática benigna, o lo que los pacientes normalmente dicen, tengo próstata, dicen, ¿no? Es un agrandamiento de la próstata. ¿Cómo nosotros podemos saber que esta próstata está agrandándose o de repente ya nos está trayendo quizás algún problema? Usualmente la vejiga es un órgano que almacena la orina y que cuando llega a un punto límite se contrae, dándonos la sensación de querer ir al baño a miccionar, y esto nos lleva al baño. Ahora, en la vejiga nosotros tenemos unos esfínteres, que son como pequeñas válvulas que permiten la salida de la orina cuando se abren. ¿Qué pasa con el varón? ¿No? Entonces este le da la sensación de querer miccionar, el varón va al baño, el esfínter se relaja y sale la orina. Pero a veces, cuando la próstata es muy grande, esta presión que genera la vejiga no es suficiente para vencer la presión de la próstata y no termina de eliminar toda la orina que está en la vejiga. Esto nos lleva a tener una retención de orina, ¿no? Siempre queda como que un residuo de orina. Entonces hay porcentajes. Por eso es que el varón, por ejemplo, que tiene problemas en la próstata, una de las quejas que tiene es, doctor, yo en la madrugada me levanto para ir al baño. Entonces, ¿Y ese es un síntoma claro de mal de la próstata? es un indicio. ¿Por qué? Porque se supone que en la noche, cuando te vas a dormir, tu cuerpo trabaja menos, ¿no? Su función es más lenta y por lo tanto también el riñón. Entonces no debería producir mucha orina. Produce, pero en un ritmo mucho menor. Entonces, ¿qué pasa si tú en la noche te vas a miccionar al baño? Se supone que no debe llenarse esa vejiga hasta el día siguiente. Pero si la vejiga no termina de vaciarse y queda como que un porcentaje de orina, obviamente se va a llenar más. Es como el vaso lleno, ¿no? ¿Es verdad, doctor, que digamos, el mal de la próstata nos viene por ser muy sexuales o por haber tenido muchas mujeres? No, ahí hay que tomar en cuenta lo siguiente. Hace un poco más de un año se hizo un estudio, bueno, se publicó un estudio muy interesante que asoció la actividad sexual en mayor cantidad a una disminución en la probabilidad de tener cáncer de próstata. Es decir, mientras más actividad sexual tengas, menos probabilidad de tener cáncer de próstata. Lo cual no significa tener múltiples parejas sexuales. Lo que una vez un paciente me dijo, doctor, entonces me está diciendo que tengo que tener actividad sexual siempre. Sí, pero con tu pareja, ¿no? Siempre tu pareja estable. Porque tener actividad sexual con múltiples parejas aumenta el riesgo de tener infecciones de transmisión sexual. Y esto puede originar una infección que también, si bien no es una infección de transmisión sexual, es lo que se llama la prostatitis, que puede ser una prostatitis bacteriana. Hay que tener entonces cuidado. El aumentar la cantidad de actividad sexual reduce la probabilidad de tener cáncer de próstata, pero si esta es una actividad riesgosa, sin protección
o con múltiples parejas sexuales, va a aumentar el riesgo de infecciones a la próstata. Entonces, son cosas diferentes, ¿no? Entonces, volviendo al tema de la actividad sexual, sí, es cierto, ofrece un factor protector contra el cáncer de próstata, pero no contra las infecciones. Por ello es importante tener mucho cuidado, porque las infecciones de transmisión sexual lamentablemente están aumentando cada vez más. En conclusión, en esta pregunta, entonces, es bueno tener actividad sexual. Así es un factor protector. Además que se ha demostrado científicamente que el acto sexual interviene sobre muchos factores, no solamente a nivel genital, sino también a nivel corazón, cerebro, pulmón, hígado, riñón y músculos, porque es una actividad física y por lo tanto toda actividad física es buena. Entonces se debería hacer, pero obviamente con tu pareja estable. ¿Se necesita hábitos especiales para no caer en el mal de la próstata? En el tema de próstata, cuando hablamos de prevención, hay que sí tener en cuenta lo siguiente. Uno de los principales factores por los cuales la próstata puede aumentar su tamaño es el alcohol. Y el Perú es un país que consume bastante alcohol en diferentes presentaciones. Ah, caramba, esto es una buena información. Es decir, hablando en términos muy sencillos, si eres muy borrachito, te puedes enfermar de la próstata. Así es. Por eso es que es tan frecuente en actividades, en reuniones sociales, ¿no? El varón, sobre todo a partir de los 50 años, dice, ¿no? Doctor, yo estaba tranquilo tomando mi cervecita, mi vinito, mi whisky, y de repente quise ir al baño y ya no salía, se me tapó y llegas por emergencia. Entonces le haces al instante la ecografía y ves pues que es una próstata grande, preguntas, ¿qué pasó, doctor? Estaba en una reunión tomando y ya no puedo orinar. Entonces preguntas más, dices, y antes de que pase esto, de repente en la noche te despertabas para ir al baño. Sí, te dicen, doctor, me despertaba 2, 3, 4 veces para ir al baño. Entonces ya había indicios de que había un problema de próstata y con el alcohol pues lo empeoraste más. Este paciente termina colocándose una sonda y pues lamentablemente casi siempre terminan en cirugía. No de emergencia, pero sí pues programándolo en el tiempo. Entonces es importante, ese es uno de los factores que contribuyen a que la próstata se inflame más, el alcohol. Las infecciones, ¿no?, previas. Un varón puede tener una prostatitis bacteriana y puede tenerla durante mucho tiempo, durante muchos años inclusive, fastidiándole eventualmente, no siendo tan intenso en algunos casos, pero generando problemas a largo plazo. Otro factor que contribuye, el consumo de tabaco, el fumar, el consumo de comida chatarra, la falta de ejercicio, la poca hidratación también son factores predisponentes. O sea, hay múltiples causas de la próstata. Así es. Mucho alcohol, muchas bebidas, y ahora usted está tocando el tema de la comida chatarra, de la alimentación. Exactamente, la alimentación inadecuada, los alimentos ultraprocesados, ya se sabe que tienen un impacto negativo no solamente con la glándula prostática, sino con todo nuestro cuerpo en realidad. Mientras más ultraprocesada esté, más peligroso va a ser para nuestra salud. Y hay que tener en cuenta lo siguiente, cuando hablamos de próstata, no solamente hablamos de personas mayores, ¿no? Dices, pero eso es de partir de los 50 años para arriba. No, también puede verse problemas de próstata en jóvenes que no tienen que ver con el tamaño, sino con la inflamación, a veces asociada a infecciones y muchas veces relacionadas al tipo de actividad sexual, que podría ser una actividad sexual por vía anal. Entonces, esto genera pues un contacto con bacterias que usualmente no deberían estar en contacto y provocar infecciones. ¿Qué pasa con el varón que tiene una infección prostática? En algunos casos sí hay manifestaciones de dolor, inflamación, pero en otros no, y puede producirse una prostatitis crónica, que ¿cómo lo manifiesta el varón? A veces, doctor, a veces siento una hincadita, ¿no? A veces detrás de los testículos siento como una agujita, sí, pero me dura unos segundos y de ahí se me va. Entonces digo, ¿eso qué indica? ¿Eso que está indicando? Podría ser una inflamación en la próstata. Ahora, como no fastidia tanto, a veces uno no le da importancia y el varón puede estar meses o años con esta molestia. ¿Y cuándo es que uno a veces acude a consulta? Porque cuando tiene su pareja, resulta que la pareja se para infectando, para tener infecciones a repetición. La mujer dice, doctor, ¿por qué tengo esta infección? Te curas de una y entras a otra y entras a otra. Y ahí viene la pregunta, ok, ya te curamos, te vuelves a infectar, te hemos vuelto a tratar, te vuelves a infectar. Creo que es momento de estudiar al varón. Le haces el estudio al varón, obviamente el estudio en el varón no es igual que en la mujer, y detectas de que hay una infección prostática. Tratas al varón y desaparece todo.
Por ello es importante siempre, si es que hay dolor, hincadas, ¿no? Evaluarse. Muchos pacientes dicen, pero doctor, me hinca a veces y no le doy importancia. Pero la pregunta es, ¿por qué te hinca? Hay que saber darle importancia a esos cambios, a esas manifestaciones, porque no hay que esperar a tener mucho dolor o muchas molestias, muchas incomodidades para recién acudir a un establecimiento de salud. A veces hay que acudir a tiempo para poder darle solución rápida. Y hablando del tema de diagnóstico, es muy importante saber utilizar las herramientas que nos da la tecnología. Si bien muchos varones le tienen miedo al tacto rectal, todavía es un método que se utiliza. Ese es otro tema importante de qué hablar, doctor. A nosotros nos da muchísima vergüenza que nos toquen nuestras partes íntimas, pues que no tenemos una cultura sexual, no hemos tenido una buena educación sexual. Así es. ¿Qué ofrece en estos momentos la medicina? ¿Qué ventajas tiene ahora la tecnología respecto a esta enfermedad? Claro, hoy en día la tecnología ofrece métodos de diagnóstico y tamizaje bastante variados, muchas veces accesibles en algunas personas, que vendrían a ser, por ejemplo, la ecografía. Una ecografía bien hecha te detecta anomalías de próstata. La tecnología nos ayuda a poder evaluar a un varón con esa tecnología, pero la ecografía por sí sola no nos detecta dureza. No, porque muchos dicen, oye, pero yo necesito saber si esta próstata está dura o no. De repente si hay un nódulo, eso no te lo da la ecografía. Ciertamente la ecografía no te ofrece esa opción. Pero la elastografía, que es una tecnología que evalúa dureza, asociada a una buena ecografía, sí te permite evaluar dureza. Entonces hoy en día utilizar esa herramienta tecnológica, que ya no es una herramienta difícil de encontrar y que aquí en Chicote ya la tenemos en Bonamedic, es una herramienta que te permite detectar dureza. Aquí en su clínica, en su centro médico, ¿tienen esa tecnología? Tenemos la tecnología elastográfica para evaluar dureza, no solamente en próstata, evaluamos dureza en tiroides, evaluamos dureza en hígado y en muchos otros órganos en donde necesitas saber si esta tumoración es dura como para sospechar de que de repente podría ser algo malo. Es una tecnología no invasiva, ya no tenemos que estar introduciendo algo al paciente, se hace por encima. Ahora, otra forma es la resonancia magnética, que si bien no lo hacemos nosotros, hay centros de diagnóstico que sí hacen resonancia magnética prostática de alta resolución. Es un método también de diagnóstico. Con la resonancia magnética ya no es necesario usar el tocamiento rectal. Hoy por hoy se utilizan mucho las tecnologías de imagen, sin embargo, en algunos sitios aún todavía se prefiere. Depende mucho de la experiencia de cada médico. Pero cada vez más se está optando por el uso de herramientas tecnológicas que te permiten no ser tan invasivos, ¿no? Sigue utilizándose el tacto rectal, obviamente sí. Si detectas, por ejemplo, en la elastografía puntos de dureza o en la resonancia nódulos que te indiquen si es que hay alguna sospecha, muy probablemente el médico que te evalúe te va a decir, ¿sabes qué? Es necesario. Pero ya no es tan frecuente como que a todos le tenemos que hacer, sino ya en un grupo más reducido. A partir de los 50 años ya es obligatorio ir a revisarse la próstata. Se sugiere que a partir de los 50 o 45, si es que hay antecedentes genéticos de cáncer en la familia, cáncer de próstata, se indica así. ¿Por qué? Recuerden lo siguiente, ¿no? El crecimiento prostático es más acelerado a partir de los 50. Recuerden de que la próstata es un órgano que crece por estímulo de la testosterona. Y el varón produce testosterona en sus testículos y la produce hasta el día en que el Señor lo llama. Entonces puede producir testosterona a los 70, 80, 90, 100 años, si es que llega a los 100 años, obviamente a un ritmo menor, pero lo va a seguir produciendo. Por lo tanto, este es un tejido que va a crecer y va a crecer siempre. Y esto es una controversia que se presenta hoy en día. Hace no muchos años se dijo, ¿por qué nosotros seguimos estudiando el tema de la próstata o siendo tan agresivos con marcadores tumorales de cáncer? Y se hizo un estudio muy interesante, ¿no? Se hizo en cadáveres, no se estudió los tejidos y dentro de ellos se estudió la próstata. Y se determinó que un porcentaje alto de varones tenía indicios de cáncer en la próstata. Pero estas personas habían fallecido por otros problemas, ¿no? No habían muerto por problemas de próstata. Y se dijo, si estos varones hubiesen sido sometidos a estudios de próstata antes, probablemente se les hubiese hecho tratamientos que no necesitan, ¿no? Sometiéndolos a cirugías
o a tratamientos de radioterapia, quimioterapia, o sea, tratamientos que de repente le hubiesen generado una solución para un problema que nunca les hubiese traído ninguna consecuencia en el tiempo, porque estas personas habían fallecido por otros problemas, no por cáncer de próstata. Entonces, por eso es que hoy en día se trata de no ser tan agresivo, tan invasivo en estas personas. O sea, tú puedes tener un problema de próstata, pero de repente si sabes que no hay que ser tan agresivo, porque si tú de frente te vas a querer operar, de frente te vas a querer hacer el tratamiento invasivo, probablemente le vas a dar más problemas que el beneficio que obtendría esta persona si es que nunca lo hubieses hecho ningún estudio. Por eso es que hay que saber en quiénes hacer estudios y en quiénes no. Hay que tener cuidado. Y no todo crecimiento prostático es una anomalía que requiera un tratamiento agresivo. Y también acá influye mucho en el tema de la imagen. Se ve mucho de que a veces la imagen, cuando la mides mal o la tomas mal, te lleva a tomar decisiones equivocadas. ¿No? Hemos visto casos en los cuales te dices, sí, hay un problema, una próstata grande, y cuando lo vas a medir resulta que no tiene nada. O sí lo tiene, pero no en el grado que se dice. Entonces, siempre la imagen hay que saber tomarla. Hay que tener mucho cuidado cuando tú tomas ese tipo de información, ¿no? Y analizar siempre la información que recibes para tomar la mejor decisión para el paciente. Porque a veces, cuando tomas decisiones equivocadas con información errada, te lleva a diagnósticos incorrectos y tratamientos malos. Entonces, siempre hay que cuidar mucho eso de la información que obtenemos del paciente. Doctor Roberto Álvarez, para finalizar, yo recuerdo mucho un amigo que no es médico, pero que sí era literato, poeta, y me dijo una vez algo que se me ha quedado siempre en la cabeza. Me dijo, recuerda que un hombre feliz es realmente feliz cuando es feliz sexualmente. Esta reflexión me dejó dejando pensando muchos años. Y ahora que tengo esta oportunidad de hablar con un médico, le pregunto, ¿es verdad? ¿Y cuáles son, digamos, la cultura, la filosofía que debemos manejar en estos tiempos? Porque hemos vivido muchos tiempos de machismo, donde hay muchos mitos. Claro, hay que tomar en cuenta lo siguiente. Cuando hablamos del tema hormonal, las hormonas son como que señales que nos dicen cómo debemos actuar o qué va a ser determinado órgano. Entonces, cuando hablamos de un tema hormonal, contra las hormonas no podemos hacer absolutamente nada, ¿no? Y eso Cuando dice hormonal, ¿qué significa? ¿Que hay hombres mucho más sexuales que otros? No necesariamente eso, ¿no? Si no me refiero porque tenemos hormonas en todos lados, ¿no? No solamente hormonas sexuales. Pero hablando ya específicamente del tema hormonal sexual, en el varón, la testosterona es una hormona que estimula ciertas conductas dependiendo de la cantidad de testosterona que produzca. Ves de repente hombres que a veces son un poco más agresivos, ¿no? Y puedes ver pues de que hay quizás un nivel de testosterona mayor. Una de las manifestaciones, por ejemplo, del cáncer de testículo, que empieza a producir más testosterona, es la agresividad, ¿no? Tú dices de repente, el familiar dice, doctor, de un momento a otro se pone más agresivo, colérico, reniega de todo. Si bien hay múltiples razones, una de ellas es la producción excesiva de testosterona. Y una de las manifestaciones de la testosterona es precisamente el acto sexual. Te había dicho, contra las hormonas nosotros no hacemos nada, ¿no? El tema de voluntad ahí no juega. Entonces, tampoco es de que todo el día el varón va a querer estar haciendo, no. O sea, también hay otros parámetros que influyen mucho sobre esto. Pero ciertamente el varón, por su producción de testosterona, va a tener cierto grado de una conducta más sexual que la mujer, ¿no? La mujer hormonalmente también tiene otras conductas, otras manifestaciones, pero el varón siempre va a tener eso. Y en cierto modo lo que te dijo el compañero, sí, pues es cierto, ¿no? Es un tema hormonal y en el tema sexual no es solamente por un tema de placer, también se dan otros sentimientos asociados al acto sexual que influyen mucho sobre el bienestar. Y ahí sí, no solo en el varón, también en la mujer. En la mujer. ¿No? Porque una buena vida sexual hace de que tanto el varón como la mujer tengan un buen desenvolvimiento emocional. Entonces, no es solamente el varón.
también la mujer cuando hay un consentimiento, es algo pues mutuo, se da una vida emocional, una tranquilidad muy buena. Entonces el tema hormonal, como te decía, sí influye, pero no es el determinante. Muchísimas gracias, doctor Roberto Álvarez. Vamos a proseguir dialogando semana tras semana. Creo que son temas muy interesantes y de verdad, gracias a Monamedic, y también pues a recordar el número para cualquier atención. Sí, el número que tenemos es el 943-082-143. 943-082-143. Estamos ubicados en Unicreto, en la Avenida Argentina, aquí en Nuevo Chimbote, para brindarle todos los servicios de calidad que usted se merece, en medicina, laboratorio, especialidades, ecografía, electrocardiografía y demás.